Le agradecemos a Luis Omar Montoya Arias, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, que esté con usted y con nosotros. Querido Luis Omar, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo estás tú? Gracias. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Al contrario, siempre es un gusto. ¿Qué piensas, para ir por partes, qué piensas de lo de Culiacán? Para empezar así con el asunto, de nuevo, son personas secuestradas, si quieres utilicemos el levantadas, pero sobre todo no fueron rescatadas, sino liberadas. Sí, mira, si uno revisa los portales noticiosos como por ejemplo Río 12 de Culiacán, Semanario Z de Tijuana o incluso El Debate de la propia capital sinaloense, la información que se comparte y la conclusión a la que llegan todos estos medios informativos regionales de esta parte del país del Pacífico es que estos eventos se deben o se debieron a una disputa que existe entre las facciones, dos facciones del cártel de Sinaloa. Más allá de eso, me parece que lo preocupante, que eso de por sí ya lo es, pues desde luego, pero lo preocupante es el manejo político que se le da a la situación. De estas 66 personas secuestradas, solamente 8 siguen en, digamos, condición de desaparecidas. Las demás fueron liberadas en horas siguientes a los eventos ocurridos, que por cierto tuvieron lugar en Culiacán, en Mazatlán y en algunas otras comunidades de Mocorito. Escandalizan las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, quien dijo que pues eran hechos normales, que no se espantaran, minimizando la problemática, e igual que la gobernadora de Campeche y su problema que tiene ahí con la policía, pues ese mismo día se fueron a reunir con el presidente Obrador, pareciera más preocupados pues por la elección presidencial que viene. Incluso a mí me llama bastante la atención lo que en su discurso primero, una vez que suceden los hechos, da Rocha Moya, y es que dice, entre varias cosas, que ojalá que los niños y las mujeres pues se respeten y no se les, digamos, transgreda. Recordemos que entre las personas secuestradas había muchos niños y mujeres, hombres también, entre estas 8 personas que siguen desaparecidas hay mujeres. Entonces el gobernador pues que ojalá que estos miembros de la ciudadanía sinaloense que fue agredida en días pasados, pues no se atente contra su integridad. Y entonces yo me pregunto, en este discurso, por supuesto, de escenario político, ¿la vida de los hombres no es importante? Yo creo que sí. Entonces me parece que hay un manejo bastante, yo diría, torpe por parte del gobernador de Sinaloa, las expresiones que da, los planteamientos que hace, cómo aborda la problemática, cómo minimiza el asunto de la violencia y los hechos. Un tercer aspecto que me parece importante, Javier, es el manejo político, el posicionamiento político que hacen hoy día los grupos del crimen organizado, porque claramente ahí hay un manejo político de la situación. Guardando toda proporción, algo, digamos, en magnitud o importancia política, algo parecido a lo que pasó con el Culiacanazo. Entonces, lo que esto nos indica es que los grupos del crimen organizado están, digamos, buscando y logrando dar golpes mediáticos a través de sus acciones, que finalmente también es lo que subyace en todo esto, la mediatización de la violencia y un Estado mexicano que está totalmente rebasado. Lo que buscan los grupos del crimen organizado también con todo esto es que sus acciones lleguen a los medios de comunicación y se globalicen, que se hable de ellos, que sean ellos quienes establecen la agenda política del país. En ese sentido, me parece que los únicos que durante el sexenio y en esta parte medular han podido, digamos, contrarrestar la hegemonía en el discurso político, en la agenda nacional del presidente López Obrador, pues justamente han sido los grupos del crimen organizado, los cárteles de la droga, que él llama que son bandas, ¿no? Para, digamos, que minimizar el discurso y que no venga un impacto político mayor, sobre todo porque las elecciones están ya próximas. Hay que decir que estos eventos, lo que sucede en Sinaloa y en Campeche, pues se da en gobiernos morenistas que están siendo totalmente o han sido totalmente rebasados, ¿no? Ya sabemos lo que pasa en Veracruz con el famoso Cuitláhuac, lo que pasó en Morelos con Cuauhtémoc Blanco. Entonces todo indica que son gobiernos pues que no han cumplido
y que no han hecho su labor, su tarea. De los casos de Sinaloa y de Campeche, a mí lo que me queda claro es que parecen ser gobiernos improvisados, personajes puestos ahí más por popularidad que por capacidad, y no olvidemos pues que finalmente una de las premisas de este sexenio es que pues esté la gente leal, no la gente que está preparada. En el caso específico de Sinaloa, lo que a mí me deja, o los dichos, el mensaje que me dejan los dichos del presidente López Obrador, pues es una falta de compromiso y uno asumir la responsabilidad. Y lo mismo ocurre con el caso, por supuesto, de Campeche, en donde tiende él a minimizarlo todo y decir que está politizado, y lo que se nota claramente tanto en el caso de Sinaloa como en el de Campeche, que son gobernados por Morena, es que no se asume la responsabilidad de la delincuencia, de la violencia, y pareciera que todo lo que hacen, pues lo hacen perfectamente, ¿no? Todo lo hacen muy bien, cuando si fuera este el caso, pues la ciudadanía estaría desbordada. En el caso específico de Sinaloa, lo que hay también, por supuesto, es un manejo del miedo como control político. Entonces ahí vemos claramente, digamos, diferentes premisas teóricas de la política que se ejercen y además lo ejercen muy bien, Javier. Oye, ¿qué piensas de lo que el presidente define que es un enfrentamiento entre bandas, entre grupos delincuenciales? Pues lo hace claramente para, desde el lenguaje, minimizar la problemática, no darle importancia, pasarlo a un segundo o tercer plano. Incluso le dice a los periodistas, ustedes que les encanta ahí como el chisme ahí, ustedes concluyan, ¿no? O pregunten o busquen cuando es su responsabilidad como representante máximo del Estado mexicano. Me parece inapropiadas sus declaraciones, me parece que evade su responsabilidad. Eh, por supuesto que uno comprende que en el manejo del lenguaje, en el uso de los conceptos, en la elección de las palabras, hay desde luego un manejo político, porque el lenguaje también es política, y lo que él está tratando, digamos, es de hacer un control de daños, pero la verdad es que lo que pasó en Sinaloa pues, es algo muy grave. Este secuestro masivo de personas, y aunque ciertamente a las pocas horas se libraron la mayoría de estos rehenes, y quedan solamente hasta el día de hoy 8 confirmados por las propias autoridades, por la propia Sedena, sí que logró su objetivo, que es aterrorizar, traumatizar, ¿no? Controlar a través del miedo, porque me parece que ese es el fondo del asunto, y una narrativa, insisto, nacional, en donde quien parece poner las reglas pues es el crimen organizado y no el Estado mexicano, Javier. Bueno, oye, para cerrar, digamos, lo de Culiacán, hay algo que uno se pregunta. ¿Quién tiene el control del territorio? ¿El gobierno del Estado o las bandas delincuenciales? Después de ver lo que pasó, por ejemplo, cuando el caso de Ovidio, que lo tuvieron que liberar, ¿no? No lo pudieron. ¿Por qué? Porque se tomó la ciudad. Hoy se vuelve de alguna otra manera a tomar la ciudad. En 2021 hubo otro secuestro masivo y se vuelve a... Ahí el asunto es qué tanto avanzan, qué terriblemente avanzan la delincuencia organizada bajo el control de los territorios. Sí, totalmente, Javier. En diferentes momentos en este espacio hemos comentado que en este proceso electoral se iba a ver con claridad, digamos, todo ese poder, esa hegemonía del crimen organizado, y que en muchos sentidos, incluso desde, digamos, la imposición de la agenda nacional y desde el lenguaje mismo, íbamos a ver reflejado, digamos, la injerencia del crimen organizado en las elecciones, y lo estamos viendo, Javier. Me parece que este evento, lo ocurrido en Culiacán, en Sinaloa, demuestra justamente eso, y ciertamente sí, el Estado mexicano está rebasado, no lo quiere reconocer, porque hay unas elecciones, digamos, enfrente ya pocas semanas, y temen pues que eso sea un voto de castigo de parte de la población, pero me parece que para nosotros, los mexicanos, los ciudadanos, es más que evidente que quien gobierna diferentes entidades y territorios en México, pues no es el Estado mexicano, está totalmente rebasado, y eso tiene que ver, por supuesto, también con las propias políticas públicas, digamos, el constructo sobre la seguridad pública, y desde luego también una idea de Estado que tiene el propio gobierno de Morena, no solamente a nivel federal, sino a nivel local. Y yo te diría, incluso agregaría, a propósito del asunto
de Campeche, que lo que uno ve ahí claramente pues es que son personas, no importa si son hombres o mujeres, pero son personas que en el gobierno no están capacitados para desempeñar su trabajo, ¿no? Y que todo lo ven a través de la popularidad, ¿no? De los likes y realmente, digamos, la gobernabilidad como tal, pues no les interesa. Ellos quieren más bien un pueblo que esté contento, feliz, ¿no? Vimos lo que hizo, por ejemplo, Laida en Campeche, ¿no? Que, digamos, que separó a los policías y a unos los premió y a otros los castigó, a unos les dio motos, o sea, hasta moto les rifó, en fin, les dio premios, y a los otros simplemente los señaló, los descalificó en su famoso Martes del Jaguar, en donde incluso de manera burlesca refirió pues que ella no iba a ir a atenderlos, que mandaran a sus mamás, ¿no? En una misma, digamos, lógica de este discurso que emana desde Palacio Nacional y que articulan muy bien personajes de Morena, de la 4T, como el propio Fernández Noroña, ¿no? Que minimizan todo y todo lo llevan al campo de la sorna y la burla, pues, ¿no? Y no se responsabilizan. Entonces, me parece que aquí hay dos crisis políticas para Morena, una en Sinaloa y la otra en Campeche. Vamos a ver qué tanto impactan en las urnas, que seguramente así será. No estoy seguro de que le alcance, digamos, ya no diría yo a la oposición, sino a la ciudadanía, Javier, para que la candidata de Morena, al menos a la presidencia, pierda, porque su ventaja es muy amplia, entonces es muy complicado que se revierta, pero seguro que en muchos estados sí se va a ver reflejado ese voto de castigo, aunque ciertamente, digo, estamos conscientes que hay estados como Campeche que apenas están cumpliendo la mitad del sexenio. Para mí, los casos de Sinaloa con esto de las personas secuestradas y Campeche con el paro de los policías, pues lo que me demuestran es el fracaso de un modelo de gobierno, de un modelo político que tiene muy poco, pero que hace agua por todos lados, ¿no? Como el aeropuerto Felipe Ángeles, que son gobiernos que les falta autocrítica, y es muy complicado que desde ese lugar pues puedan, digamos, atender las demandas de la ciudadanía, Javier. Te mando un gran saludo, Luis Omar, muy buenas noches. Gracias, Javier. Gracias.